Hola, ¿qué tal? Estamos con una nueva edición de Voces y Agendas, como siempre, aquí por realpolitik.tel, convocando a las personalidades que generan agendas justamente, que generan inquietudes y que en este caso podemos decir que presiden, que representan organismos clave, que pueden hacer algo con respecto a la historia del presente, este presente tan convulsionado, tan polémico y sobre todo en una temática tan comprometida como es la economía, como es esta promesa de reactivar, esta promesa de generar mayor producción y sobre todo para mucha gente que tiene expectativas de mejorar su empleo o emplearse directamente. Por eso estamos con Guillermo Ciro, el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Todo bien, muy bien. Más o menos pasa por ahí la entidad que representás. Sí. ¿Es una productora de sueños? ¿La CEPA, podríamos decir? Nosotros representamos a los productores de sueños, ya que somos una entidad gremial empresarial. Y si pyme, básicamente dentro de lo que por es la eso hablaba del estructura sueño pyme. con las pymes, claro, ¿no? Que cuando se olvidaron de las pymes se perdieron los sueños. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Creo que una de las ventajas que tenemos hoy con estos dos nuevos gobiernos, o nuevo gobierno a nivel nacional y provincial, es que han apostado a las pymes y por consiguiente los pymes y la gente está empezando a reconstruir los sueños. Y eso es importante, ya que si no tenemos sueños no tenemos futuro. Claro, porque uno siempre se pone a pensar y a veces de ver algunas historias de pymes, cómo nacieron, cómo fue una sucesión de ensayo y error. Y hay sueño y hay riesgo, hay fracasos temporales y vuelta a recuperarse. En este último caso, con respecto al presente, no podemos hablar de fracaso, sino de una situación que ha condicionado mucho a la pyme, ¿no? ¿Es una larga pesadilla, podemos decir? Sí, fue una larga pesadilla. Y todavía tenemos que salir, nos estamos despertando. Recién nos estamos despertando. Tenemos expectativas, tenemos esperanzas, pero la verdad, esto vamos a empezar a ver los resultados a partir de que el gobierno empiece a tomar las acciones que ya empezó a tomar con el impulso de consumo, pero básicamente aquellas medidas para promover el desarrollo de las pymes. Nosotros tenemos que entender que somos los generadores de casi el 80% del empleo decente en la República Argentina. Y cuando hablo de empleo decente, es la definición que tiene, claro, pero es que la definición que tiene la OIT sobre el empleo registrado. Sí. Las pymes somos los que tenemos el 80% del empleo registrado en la República Argentina, pero además somos los principales aportantes a las economías regionales. Sí. Y además, detrás de cada pyme hay un trabajador que invierte y arriesga, porque el pyme no es el dueño del capital que no trabaja, es el dueño del capital que además normalmente es el gerente financiero, el gerente comercial, el gerente de producción, pinta la fábrica, abre la persiana, le paga al proveedor y discute con el gerente del banco cuando le dice que a la 1:30 le lleve la plata porque si no le rechaza los cheques. Sí. Cuando se cae una pyme, además de quedarse empleados en la calle, familias en la calle, se queda en la calle el sueño de la pyme. Claro. Porque el pyme, cuando ve a los hijos, piensa en la continuidad de su empresa. Totalmente. Por eso se le llaman empresas familiares. Sí. Y eso es lo que ha generado en los últimos 4 años, que han destruido a las pymes, porque las pymes no solamente no estuvieron en la mira ni en la agenda. ¿En los últimos 4 años o también a una falta de actividad económica que hay también de mucho atrás? Sí, en realidad la problemática económica de la República Argentina viene de hace, ponele, 8 años, un poco más. Pero los últimos 4 años del gobierno anterior, del gobierno de Cristina, la pyme estaba más o menos bien, porque había una política en donde las importaciones estaban reguladas y controladas, no como política de sustitución de importaciones, sino básicamente por falta de dólares, que es un poco lo que pasa hoy, y lo que pasó en la última etapa del gobierno de Macri, cuando ya nadie le quería prestar dólares, ¿no? Pero los 2 primeros años de Macri no se vio tanto el desempleo ni la caída de las pymes, porque la rentabilidad, y como decimos nosotros, ese pedacito que uno siempre guarda, la pyme lo invierte nuevamente para no cerrarla, claro, los 2 primeros años. Ya después hubo situaciones
que no se podían sostener más, y eso nos llevó a tener entre 35 y 40 pymes cerradas por día, por mes, disculpen, pero además hay que entender que en ciudades grandes como La Plata, Florencio Varela, ni hablar de La Matanza, había de 2 a 3 negocios, comercios, que bajaban su habilitación por día. Algunos cerraban y otras pasaban a la clandestinidad, que es peor, porque ahí la competencia desleal hace que aquel que todavía sostenía la legalidad viera una competencia desleal sobre la clandestinidad que afectaba el desarrollo de su negocio. Eso, por ejemplo, es uno de los sectores que estuvieron afectados, es el de la panadería. Claro. Nosotros dentro de la entidad, dentro de CEPA, tenemos a la Federación de Panaderos y lo hemos acompañado con el gobierno anterior y lo vamos a acompañar con este gobierno para hacer un programa de incorporación de aquellas panaderías que no son de subsistencia, sino que son comercios que están trabajando a puerta cerrada, a cortina cerrada, pero que no pagan ni bromatología, no pagan salarios, o los salarios que los pagan de manera no formal o irregular, que no pagan impuestos y que es muy difícil para aquel que tiene un mostrador y que le vino un 2000% de incremento de la tarifa de luz, de gas, y que el incremento impositivo en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años fue muy grande. ¿Y por dónde vino el ataque a la pyme o por dónde vino el principal factor para que cierren tantas pymes? ¿El tarifazo por un lado, altos impuestos, la inflación, falta de demanda? Yo creo que fue la consecuencia del ataque al poder adquisitivo y al salario real de los trabajadores argentinos. O sea, lo que se nos cayó fue mostrador, se nos cayó el mercado. ¿Por qué? Porque los trabajadores primero tenían que, del 8% que derivaban de su sueldo al pago de los servicios públicos, pasaron a ser al 20-22%. Y además de eso, el incremento de la canasta básica que tiene el asalariado, quien vive de su trabajo y de su sueldo y que no tiene mucha capacidad de ahorro, que básicamente es alimentos e insumos de primera necesidad, aumentaron siempre por encima de los índices de inflación. Si la inflación fue del 54%, el incremento de la canasta básica fue de entre del 56 al 62%. Eso hace que la capacidad de compra de otro tipo de producto sea retraída. Y a eso le sumamos que la Argentina tuvo una política de promoción y exportación de productos primarios sin valor agregado a través de una política agroexportadora y de apertura de productos industriales sin ningún tipo de control. Basta con mirar en la región los grandes hipermercados y nosotros vimos hasta hace muy poquito, todavía sigue habiendo un remanente, que ellos son importadores, productos que eran de productos terminados con precios ilógicos. Mira, yo te cuento un caso que nosotros analizamos en la Cámara Base donde yo vengo, que es la Cámara de la Manufactura de Cuero, CIMA. En el año 2017 y 2018 se incrementó la cantidad de importadores de 300 a 800. Se incrementó la cantidad de unidades importadas en un 50%, pero la cantidad de dólares que se fueron del país, o sea, que se pagaron por esa importación, en un 20%. Cuando uno analiza esto, dice, o bajaron los precios internacionales de los productos que se importaron, que no fue así, o se empezaron a importar con su facturación o con ofertas de otro mercado, que no trae ningún tipo de sustentabilidad. Eso destruyó al sector. Somos muy pocas las industrias que todavía estamos viviendo de lo que hacemos y pudiendo trabajar y haciendo un gran esfuerzo para no cerrar en el sector de la manufactura de cuero. Lo mismo con calzado, lo mismo con textil, todo lo que fue sectores de mano de obra intensiva la pasamos muy, muy mal durante los últimos 4 años. Y digo 4 años porque en la época anterior nosotros teníamos mercado, porque si bien la actividad no era pujante, no había crecimiento, no había recesión. Hoy llevamos una caída del consumo en supermercados, que son los que tienen capacidad de negociación y acuerdo con los bancos para sacar líneas de financiamiento, o sea, pago en cuotas, de 17 meses. Hace 17 meses que la venta en supermercados está cayendo. Imagínense en los comercios.
No, Bueno, está claro. eso hace que en La Plata, yo soy de La Plata, el 36% de la cantidad de locales de nuestra ciudad están desocupados. Claro, no, se ve. Y se ve. Uno camina por las galerías, camina por la calle y ve locales desocupados. Y que los últimos que se ocuparon, que este es otro de los grandes problemas que hemos tenido como consecuencia de la política económica, son los de préstamo de plata, las cuotitas, con tasas usurarias que en algunos casos llegan al 150 o 180% real. Cuando analizan todos los gastitos que tienen, yo le digo a la gente, analicen todos los gastitos. En un evento en donde nos auspiciaba el Banco Nación, yo sugerí a los pymes, a los colegas, no tomar crédito. Claro, está claro. La gente se me enojó, los del banco, Nación, provincia. Y totalmente. Pero está claro, pero la tasa era del 78%. Y cuando vamos a la tasa real era del 102%. ¿Cómo uno le puede, como colega, como industrial y básicamente como contador que soy, sugerir a una persona tomar crédito cuando la tasa anual es superior al 100% de lo que toma? Claro. Eso es fundirse. Seguro. Entonces yo no puedo recomendar fundirnos, porque nosotros tenemos que pensar que somos los basares, los pilares basares de la recuperación de los sueños de los bonaerenses y de los argentinos. Hablas de protección y es un término clave, ¿no? Es tan seductor como también provocativo a veces. ¿Por qué te lo pregunto? Porque si bien a todos nos gusta que la industria, más la que genera empleo, esté protegida, también me pregunto si el movimiento empresario es consciente que cuando hablamos de protección estamos hablando de un enorme esfuerzo que hace el Estado, los distintos gobiernos, y como no es una entelequia, somos todos los contribuyentes los que estamos decidiendo apostar a un sector. ¿Qué le devuelve el empresariado a la gente? Bueno, depende de qué empresariado y qué sector. Cuando hablamos del sector primario o sector de extractivo, que se le llama en la Argentina, como es el sector minero, el sector de producción de soja, el de grandes extensiones, para poder exportar $1 millón se necesita 1 o 2 puestos de trabajo. Mientras que si hablamos de una prima industrial necesitamos 54. Entonces, lo primero que le devuelve es trabajo, es desarrollo, es esperanza y sueños. Es aporte impositivo, porque nosotros cuando pagamos impuestos, nosotros pagamos 160 impuestos. En la Argentina hay 160 impuestos entre los nacionales, provinciales, municipales, tasas e impuestos específicos. Entonces, cada vez que uno tiene que pagar impuestos, de los 20 días laborables financieramente, 19 tienen vencimiento impositivo. Entonces, nosotros devolvemos en impuestos la actividad económica. Porque si bien siempre cuando hablamos de la protección se habla de no cobrar tantos impuestos, que a otros sectores sí se lo cobra, nosotros tenemos que entender que todos pagamos impuestos. A través del IVA, toda la sociedad. Pero a través de ingreso bruto, nosotros, como sector productivo, pagamos impuestos en donde se superponen impuestos sobre impuestos, porque se paga por facturación y no por rentabilidad o valor agregado. Esa es la diferencia. Entonces, lo que la sociedad hace cuando define un modelo de país y un modelo económico de país, es definir si queremos un país con desarrollo o un país con crecimiento. Aquellos que defendemos un país desarrollista, siendo peronista, yo me identifico como peronista y no tengo problema de decirlo porque creo en la honestidad intelectual, porque si no el que me escucha, hay muchos que tienen ideología política. Claro, son ideas políticas, pero básicamente económicas, en mi caso económico, pero dentro de la idea económica soy desarrollista. Y el desarrollismo lo que promueve es la incorporación de valor agregado, que es trabajo argentino, en las materias primas que tienen ventajas comparativas. Entonces, si a mí me dicen qué tipo de modelo de país, digo, el modelo en donde nosotros participamos y lo hemos difundido es el modelo de parque industrial de desarrollo productivo de Tres Arroyos, donde hay un parque industrial que en el 2001 tenía 12 empresas, hoy tiene 300, que en el 2001 industrializaba el 9% de la producción local, Tres Arroyos es la capital del trigo, hoy industrializa el 54% de la producción regional y que antes no exportaba productos del parque industrial, sino que exportaba a través de las 5 multinacionales que hacen la exportación argentina. Porque es un error pensar que el productor exporta. Los que exportan son 5 multinacionales. Cuando dicen no traen los dólares al país, no lo trae el chacarero,
No lo trae la multinacional, el chacarero cobra en peso. Está claro, está claro. Lo que pasa es que la multinacional lo que hace es, a través del tipo de cambio, aprovecha para apretar al chacarero en pagarle más o menos. Bueno, ese modelo de país, en donde un sector dirigencial entendió que hay que darle valor agregado, generó 3.000 puestos de trabajo, antes había 300. O sea, es un modelo de ganar a ganar. Ganar o ganar. Está bien, eso está perfecto. No mencionaste la devolución a la sociedad, la palabra calidad, o está implícita. No, la calidad debe ser La como... calidad de la producción de las pymes. Pero está claro, la calidad viene de la mano de la incorporación de nuevas Te lo tecnologías. pregunto porque protección implica falta de competencia también. No, está bien, pero depende. No, falta de competencia internacional. Sí. Y hablemos de falta de competencia internacional con dumping y sobre todo con dumping Bueno, social. está bien. Porque mi problema no es la competencia. O sea, nosotros no queremos fronteras cerradas. Al contrario, queremos competencia. Yo que fabrico ropa de cuero compito con cualquier país fabricante de ropa que de la cuero. competencia sea Pero leal, no puedo está bien. competir con China cuando utiliza mano de obra que no cumple con la norma de la OIT y que, por ejemplo, esto como dato, ¿no? En la Argentina la fabricación de un jean en fábrica, costo fábrica, es de aproximadamente entre 12 y 14 dólares. En China la fabricación de un jean en fábrica es de 12 dólares. Acá llega a 2. Claro. ¿Qué pasa en el medio? Fuerte Subsidio. fuerte No hay subsidio. otra. Entonces, ellos subsidian la mano de obra a través de productos industrializados. Claro. Nosotros no debemos subsidiar la mano de obra, debemos proteger frente a ese subsidio la posibilidad de que un fabricante local con incorporación de tecnología, con reglas de juego claras, pueda competir con ese producto que en fábrica tenemos casi el mismo precio. Claro. Después discutimos esos 2 dólares si lo podemos mejorar nosotros o si el hecho de incorporar moda, diseño, raíces y cultura vale la pena que el argentino pague esos 2 dólares. Ahora, también hay que entenderlo, que ese producto que en fábrica vale 14 dólares llega a la venta público a 30, 40. Se duplica o un poco más desde fabricante hasta el comercio. Y ahí tenemos un problema serio en la República Argentina. Nosotros llamamos el costo argentino. Un problema serio es la logística. En la Argentina tenemos un costo de logística caro, muy caro. Claro. No es solamente el convenio colectivo de los camioneros, que si querés lo podemos discutir, aunque yo no soy del sector logístico, sino son los peajes, las normas de inseguridad, el hecho de tener que poner, cada vez que pones un camión, tenés que contratar seguridad privada para que no te lo roben. Los impuestos, no solamente impuestos a la producción, impuestos al transporte de la mercadería. O sea, todo hace que tengamos un sistema de logística cara. Tenemos un sistema financiero que es confiscatorio. Nosotros no podemos pagar tasas del hoy 40-50% para proyectos productivos, porque la rentabilidad del sector no es superior al 30%. Entonces yo, si tengo una rentabilidad del 30%, ¿cómo puedo pagar el 50%? Me fundo. Sí, sí, o sea, sí, para pagar tengo que vender mercadería. No hay otra manera. Ni siquiera no ganando nada puedo lograr la rentabilidad. Y esa es rentabilidad bruta. La rentabilidad neta no supera entre el 5 y el 10%. Yo quería preguntarte, porque bueno, tuviste una serie de reuniones con Alberto Fernández, con el ministro de Producción Matías Culfas, y en el medio de todo esto, que te voy a preguntar cuál fue el mensaje que les dieron desde el gobierno nacional, te quería preguntar por esto de la moratoria impositiva, que desde el gobierno lo han colocado como la gran panacea de la reactivación. ¿Qué hay de todo esto? Bueno, primero las reuniones fueron muy buenas con Alberto, que yo lo conozco de cuando era jefe de gabinete y realmente tengo una excelente imagen y sé que va a estar a la altura de las circunstancias, como lo está demostrando. Lo que me dijo, tenemos que recuperar los sueños, lo mismo que nosotros creemos. Yo no hablé con él. Lo mismo que vos me dijiste Sí, fue sí, lo que me dijo. Sí. Tenemos que recuperar los sueños y cuenten con nosotros. Son 2 palabras, charlamos mucho más, pero son 2 palabras que a mí me impactaron. Porque charlamos básicamente, nosotros como entidad nacional y provincial, somos una entidad que apostamos a la competitividad, no a través de la devaluación, sino a través de la productividad de mano de obra capacitada. Entonces desarrollamos programas de formación profesional muy fuertes para promover la capacitación y actualización de nuestros trabajadores que me permita lograr competitividad. Y eso fue lo que hablamos, ya que nos encontramos con algunos gremios también. Con Culfa, desde ya que lo primero que dijo, muchachos, nosotros vamos a defender un modelo de desarrollo industrial.
Así que cuente con nosotros. Nosotros nos reunimos con Culfas 2 veces desde que asumió, mientras que con los otros 2 ministros una sola vez y no llegamos a nada, y después con Lalo Sica, del cual nos une una relación previa porque fue asesor de la entidad y de otras entidades. La verdad que nos reunimos una sola vez y después no hemos logrado nada. Después nos dimos cuenta que el problema no eran los ministros de la producción en ese momento, era un problema de el perfil económico que había dado el gobierno de Macri, que era un perfil netamente agroexportador, y uno cuando analiza cuáles son los sectores... ¿Pasaba por ahí o pasaba por etapas? Es decir, atender mejor la macro, solucionar la macro, después bajar al tema sectorial, industrial y demás. No, yo creo que pasó por un modelo... Sí. A ver, cada uno responde a los sectores que pertenece. Macri perteneció al sector contratista, fueron los que han tenido grandes rentabilidades. Macri defendió al sector Blanco Villega, como es de la madre, productor agrícola, y al sector minero. Después, si querés, vemos quiénes financiaron la campaña, que fue el sector de los medicamentos, que tuvo una gran recuperación, no económica, pero no los pequeños laboratorios, sino los grandes laboratorios, sino que se apropió de la renta de los argentinos a través de los remedios. El incremento de los precios que tuvimos en los remedios o en los alimentos en la Argentina fue desmedido, igual que los servicios públicos, igual que otros sectores. Fue un modelo de país, vino a hacer esto, porque además cree que esto es el modelo de país. El problema es el sector financiero, y el problema es la deuda que hemos tomado, y no para implementarlo en la reconversión, si es lo que él quería hacer, de un sector productivo, que genere mano de obra. Porque el problema es, a mí me han dicho los gobiernos, hace mucho que estoy en esto, me decían el modelo australiano, el modelo hindú, el modelo chileno. Con el modelo chileno yo lo conozco, fue un modelo que sabemos lo que pasó, estalló. Era un modelo de crecimiento con exclusión. Y evidentemente si vos tenés un 10% multimillonario, un 10% rico y el resto por debajo de la línea de pobreza o con niveles de subsistencia, eso no es demasiado inclusivo. No se sostuvo, además no se sostuvo. El modelo de castas, yo no quiero para mi país un modelo de castas. El modelo australiano o neozelandés es un modelo para 20 millones. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros somos 43. Entonces, ¿qué hacemos con los otros 20 millones? Si la Argentina fuera un país agroexportador con 20 millones de personas, de habitantes, y por ese modelo puede andar, pero somos 43. Así que tenemos que pensar en otro modelo productivo. Además, hay que romper un mito. La Argentina no es el país más rico del mundo. Dentro de la escala de los países que mayor riqueza tienen, recursos naturales, estamos dentro de los 20. Estamos dentro de los 20, por consiguiente tenemos que empezar a incorporar ciencia y tecnología para la industrialización de la materia prima que nos permita vender un producto con valor agregado, con identidad y con trabajo de los argentinos. Habla de ciencia y tecnología y bueno, recientemente hubo toda una discusión con la ley de economía del conocimiento que bueno, como la vendieron algunos sectores es que no van a tener ese subsidio famoso para poder invertir en investigación y desarrollo algunas empresas, sobre todo las informáticas. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Pensás que hay algo detrás de todo esto? No sé. Básicamente hubo un sector que tuvo altos beneficios con sistemas en donde la sociedad no tuvo ningún tipo de beneficio. Entendamos que si un programa o una ley, como fue la ley del software, que promovía que la ganancia la paguen los trabajadores y no la paguen las empresas, porque las empresas estaban subsidiadas, evidentemente hay algún problema ahí. Esas empresas que deberían invertir para no pagar ganancia, no lo hicieron. Entonces, yo estoy convencido que todo programa de apoyo para un sector debe estar cuantificado en cuánto le deja a la sociedad en su conjunto, ya que quien hace el esfuerzo somos todos los argentinos a través de nuestros impuestos. Porque acá nadie regala nada. La plata que se deja de cobrar o que se aporta como subsidio, alguien la paga. Esto es lo mismo que nos pasó con el Banco Provincia. Yo fui un crítico del descuento del 50% de la tarjeta del Banco Provincia para aquellos tenedores. ¿Recuerdan? Que aquellos que compraban direccionadamente
en hipermercados o grandes superficies o mayoristas en la primera etapa recibían un reintegro de hasta 2.000 pesos 2 veces por semana por comprar alimentos. Bueno, eso dejó afuera el comercio de proximidad, sector al cual yo pertenezco, y además le generó un agujero al Banco Provincia y a la provincia en su conjunto de más de 8.000 millones de pesos. Todos pagamos para que aumente los precios en las grandes superficies, porque aumentaban los precios hoy día, y que ese aumento de precio, que es una ganancia extraordinaria, lo pague la sociedad en su conjunto. Cuando yo me reuní con el presidente del banco, y que esto pasó porque evidentemente en el directorio del banco no había nadie representante del sector PYME, que es algo que nosotros le pedimos a las futuras autoridades, como siempre lo hubo, históricamente las entidades poníamos en las diferentes herramientas de gestión a alguien que conocía el sector, que no era un técnico, sino que era parte del sector, o sea, conocía la realidad día a día del sector. No digo que los funcionarios no la conozcan, pero por ahí no conocen la día a día y el trabajo territorial. Como no hubo un director del sector PYME en el directorio del banco, sacan un programa que deja fuera a todo el comercio de proximidad. Cuando yo le pido que no me dejen a FABA, que es la entidad que yo represento, como SEPBA, afuera, o a los panaderos o a aquellos sectores que estaban perdiendo su actividad económica 2 veces por mes, porque estaba direccionándose la compra a través de las grandes superficies, ellos me dicen, no hay problema, que ingresen, pero los requisitos eran solamente para las grandes superficies. Entonces el problema era que fue pensado y hecho para que entre los grandes. Te están escuchando, ¿no? Atentamente, te están viendo distintos visitantes del sitio Realpolitik TV, y con estas expectativas, estos sueños de los que venimos hablando a lo largo del programa, quisiéramos por ahí una síntesis tuya de por dónde pasa el recorrido inmediato, mediato, para explicarlo sencillamente, qué es lo que tiene que esperar la gente antes de ver la reactivación. Bueno, el primer paso yo creo que se dio, se apostó a recuperar la capacidad de compra de los sectores que es en la base de la pirámide, los sectores más vulnerables, que esa gente no ahorra plata. Recibe un peso más, lo compra. Sí, hubo un error que después lo subsanaron, que cuando le pagaron el bono a los jubilados, lo primero que hicieron los bancos era manotearle la plata porque estaban demasiado endeudados. Entonces eso no se ve reactivación. O que nos incremente la luz, entonces en vez de que vuelva a consumo, va para aquellos sectores que han tenido utilidad en dólares en los últimos años. Eso se corrigió. Nosotros ahí, a partir de ahí, lo que vamos a empezar a ver es lentamente la recuperación de la capacidad de compra. Ahora el próximo paso es la renegociación de la deuda, porque hoy no tenemos presupuesto, ni provincia ni nación tiene presupuesto, porque está trabajando con el presupuesto prorrogado de la gestión anterior, en donde además tiene los principios y las metas de la gestión anterior, donde nosotros nos reunimos con Augusto Costa y tiene un presupuesto en donde el 70 u 80% gasto corriente, o sea, salario. No tiene herramientas para apuntalar y promover la actividad económica, claro, para promover la actividad económica que genera nuevos puestos de trabajo y que genera mayor ingresos para la familia. Nosotros lo primero que tenemos que hacer y esperar es recuperar los puestos de trabajo que se perdieron. Hoy estamos a nivel de actividad comercial e industrial y de servicios al 50% o 60% de la capacidad instalada. O sea que tenemos... O sea que hay un trecho para... Tenemos rápidamente, cuando haya demanda, y si hay financiamiento, porque el otro problema que tenemos es que los sectores están desfinanciados, porque las tasas del 120% para descontar un cheque... Bastante, me parece, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros no podemos mirar la foto, tenemos que mirar la película. Nosotros estuvimos pagando tasa de entre el 86 y 120% para descontar un cheque. Tiene que recuperar confianza sobre todo. Nosotros tenemos que recuperar confianza para volver a invertir. La gente tiene que recuperar confianza para hacer consumo que se veía demorado y rezagado porque tiene demanda insatisfecha, que tiene que recuperar y tiene que recuperar el dinero. Ahora, también tenemos que entender que tenemos que acordar con los grandes tenedores. La Argentina este año tiene vencimiento por más de 20.000 millones de dólares. ¿Dónde va a salir la plata? Si queremos inyectar recursos para promover la productividad, la producción y el empleo, no podemos absorber de la economía 20.000 millones de dólares o más para pagar servicio de la deuda externa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apoyar al gobierno
para que a nivel nacional y a nivel provincial renegocien la deuda para poder pagarla con crecimiento. Está claro. Esto es la gran jugada. Sí, sí, sí. Y esto se define en marzo. En marzo fecha clave. Y la última. En abril nos sentamos y vemos, pero hay que entender que esto es como un auto. Veníamos a 200 kilómetros sin freno. Sí. Lo primero que hay que hacer es pararlo. Yo creo que todavía seguimos a 150 sin freno, ¿no? Bajamos de 200, bajamos de 200 a 100, dejamos de acelerar por lo menos. Antes teníamos un gobierno que veía que el auto estaba a 200 kilómetros sin freno y creía que lo iba a parar acelerando. Bueno, por lo menos este gobierno entendió que lo que tiene que hacer es apagar el motor y no acelerar. Estamos sin freno, tenemos que dejar que el peso y la física vaya parando el auto y la inercia del auto. Una vez que esté parado y que estemos todos vivos, ahí hay que arreglar los frenos para empezar a ponerlo en marcha de vuelta. Esto nos va a llevar 1 año, 2 años. Yo personalmente creo que vamos a estar 1 año, 2 años con momentos difíciles, pero bueno, es lo que nos toca. Bueno, pero tenemos una estación ahí en marzo para ver cómo viene el panorama. No, y además hay lo que hubo en cambio de expectativa. Yo digo, hubo en cambio de la... Ahí voy con mi deformación profesional, cambió el sentido de la curva. La expectativa venía declinando siempre. Siempre se pensaba que íbamos a estar peor. Ahora cambió la curva. Por lo menos no pensamos que vamos a estar peor. Por lo menos hay algunos sectores que sienten que están mejor y la gran mayoría de la sociedad cree que podemos llegar o que vamos a estar mejor. Eso es importantísimo, porque la economía es aspiracional y confianza. Influye muchísimo. Esto no es matemática. El que crea que la economía es matemática, bueno, los liberales puros creen eso, ¿no? Milei y esas cosas. Nosotros creemos que es confianza. Y la confianza se dan con hechos. Ahora, vos me decís, ¿está de acuerdo con el plan económico? No, no hay plan económico todavía. Lo que hubo son medidas para que este auto a 200... de orientación de rumbo. Claro, hubo eso, medidas, ¿no? Tuvo claramente un cambio de orientación hacia donde apuntamos. Y hubo medidas para pagar el motor. O sea, hubo medidas que dijeron, mire, muchachos, nosotros no vamos a acelerar más. Sabemos que estamos en 200 kilómetros contra el precipicio. No vamos a acelerar más si apagamos el motor. Y estamos poniendo la pata, que nos estamos quemando la suela, para frenar algo como los picapiedra. Bueno, en algún momento vamos a detenernos y vamos a poder decir, miren, el plan económico es este. Ahora, tenemos muy en claro, y por eso nosotros lo apoyamos, que el plan económico apunta a recuperar la capacidad de compra de los trabajadores. Por eso, más allá del esfuerzo que tuvimos que hacer, el bono lo tuvimos como lógico y lo entendimos, pero las dos condiciones, bajemos la tasa, no me aumenten los servicios públicos y no me subsidien las importaciones. Son tres cosas que nosotros necesitamos para que esa plata, ese esfuerzo que nosotros hacemos, que en muchos casos nos hemos endeudado para poder pagarlo, vaya para que active y sea motorizador de la recuperación económica. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros poner el motor en marcha. Perfecto, Guillermo. Para cerrar la entrevista, te quería hacer una pregunta ya, estos puertas adentro de la Confederación Económica o de la CGE. ¿Cómo anda el tema de la CGE, la CEGERA, sobre todo el edificio, ¿no? Donde funcionaba la histórica CGE, donde ahí se firmó el famoso pacto en la época de Ruca, de Rucci con Helber. Bueno, la CGE es un ícono de la historia del empresariado argentino, porque fue la primera entidad que se constituyó desde el interior hacia la capital. O sea, fue la primera entidad federal. Segundo, que participó y a través de su presidente, que fue Helber, logramos, que fue ministro de Economía de Cámpora y de Perón, hasta que Perón se murió, logramos que la distribución de la renta sea 50% para el capital en la producción y 50% para el trabajador. Aquellas industrias que tenemos nuestra base en el mercado nacional fue la mejor fórmula. Económica. Bueno, después cuando vino el gobierno militar, lo primero que hizo fue, intervino la CGE, le sacó todo y la destruyó. Después se empezó a recuperar, hubo una recuperación de la CGE, de los cuales nosotros fuimos parte, y digo nosotros como Confederación General de Comercio y Servicios, de la cual yo soy vicepresidente, fuimos parte de la oposición durante la gestión de Peretti, de la cual no estuvimos de acuerdo, pero después vino una gestión muy mala, que fue la de Gentile. Cuando, con pedido de convocatoria, pedido de quiebra, deudas, vaciamiento de la CGE, ya que las entidades
no estaban, lo único que había era consultores y gente que en vez de servir a la entidad, se servían de la entidad. Bueno, a partir de ahí hubo una intervención por parte de la IGJ y en una asamblea que se hizo en la IGJ hemos logrado que 3 entidades o 2 entidades nacionales importantes, de las cuales SEPA participa activamente, participamos en las 3, se logren un acuerdo, ya que todas esas entidades tenían cámaras asociadas que conformaban la CGE. Y se conformó la lista que fue la CGE federal. En esa yo soy vicepresidente de Industria, pero el presidente es mi vicepresidente primero en SEPA, que es Roberto Martínez. Participan federaciones asociadas a la CEGERA y a CAME, o a ninguna de ellas, pero con trabajo territorial, y participamos activamente 23 de las 24 provincias a través de entidades que tenemos los papeles en regla, que tenemos DNI, como hemos hablado fuera del aire. O sea, que tenemos el certificado de vigencia de las diferentes organizaciones de persona jurídica gubernamental en cada provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires es persona jurídica, a nivel nacional es IGJ. En esa asamblea se eligió una nueva conducción, pero claro, el edificio está tomado por la gestión anterior, en donde además desarrolló algunas actividades ilegales, como alquilar un edificio que es patrimonio histórico, que no se puede rematar, que no se puede modificar, alquilar a diferentes entidades, cobrando un alquiler cuando desde el septiembre que se constituyó la nueva organización, la nueva comisión directiva, ya no son más autoridades. Pero bueno, ahora estamos en un proceso judicial de recuperación del edificio histórico, un edificio en pleno centro de la ciudad, que vamos a recuperarlo, vamos a poner en valor, pero lo más importante de la CGE que es el punto de partida para lograr la unidad del sector productivo, industrial, de comercio y de servicio de la República Argentina, en donde pegamos dimos el primer paso 3 entidades, pero están convocados la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial, todos aquellos que crean en un modelo de país de desarrollo y producción y que crean que la unidad es la base de la fuerza de un sector como el sector de la generación de trabajo, sector productivo o industrial, tienen que participar en la unidad del movimiento empleador. Perfecto. Guillermo Ciro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, de la CGE, muchísimas gracias. Gracias, Martín, y hace muchos años que nos conocemos y gracias por invitarme. Perfecto. Esto fue una edición más de Voces y Agendas, aquí por realpolitik.tel.